Universitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 828. Bueno, sería importante, luego de que ya habíamos anticipado que vamos a contar con la generosa presencia en vivo aquí en el estudio del asambleísta César Ron y del director del Observatorio Fiscal, el siempre prestigioso economista Jaime Carrera, académico además. El señor economista don Santiago Bucarán nos está escuchando en la ciudad de Guayaquil, lo propio Marcos López. ¿En qué momento estamos, Marcos, si es que ya lo tenemos en línea telefónica? Como no lo tenemos en línea telefónica, al respetable analista guayaquileño, les informo a todos los ciudadanos que lo que vamos a analizar es el rumbo que debería tomar o que debe tomar el Ejecutivo para superar la crisis económica dejada por el gobierno anterior. Le preguntaba a Marcos, muy buenos días, estoy con César Ron en Quito y con Jaime Carrera del Observatorio Fiscal. Me complace en saludarle y vamos también, ojalá la otra línea telefónica llegue a las manos y a los oídos más que todo de Santiago Bucarán, el académico. Mi saludo cordial para todos. Tenemos una sintonía a través de nuestra web importantísima en todo el territorio nacional. Aquí hay una columna de Washington Herrera, brazo derecho en la administración del señor presidente Borja. Washington se refiere con un título sugestivo, Tiempo para la Economía, a la circunstancia coyuntural por la que estamos atravesando. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿ha sacado una conclusión, Marcos, por qué el señor presidente demora con su frente económico, con su equipo de asesores, en tomar decisiones de alta responsabilidad o de significativa importancia, golpes de timón un poco más contundentes, a efectos de ponerle una para al desquiciamiento de los parámetros económicos de nuestro país, que es lo que estamos observando, y a la suerte de una incertidumbre abundante que entre los actores económicos, especialmente empresariales, aluden está reflejando, no obstante haberles mantenido en diálogos, en unas mesas especiales. Y claro, el trabajo que le rinden al país son de más de 1.500 sugestiones que van desde perdones tributarios, y nadie sabe responder cuando vienen acá, ¿y de dónde quiere que viva el Estado?, les digo yo, porque todo el mundo quiere sacar una tajada de estas pláticas, y el Ecuador no está para, francamente, obsequiar ningún tipo de decisiones que tengan que ver con los ingresos, que va a requerir una caja de demandas impresionantemente grande dejada por el Correato. Así es que de eso vamos a hablar, a ver si tiene salidas y un encuentro eficaz el señor presidente con una realidad económica bastante grave. Gracias también a Santiago Bucarán. Pero vamos con usted, Marcos López. Buenos días. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a todos los demás participantes de este diálogo. Mire, el presidente Moreno realmente se ha dedicado todo este tiempo a legitimar su posición como presidente, que la asumió en una condición bastante débil. No fue una distancia abrumadora frente al contrincante, y además subió con este halo de que fue un fraude el tema de su triunfo.
Él se ha dedicado a este tema de consolidarse políticamente, lo cual lo ha logrado, tiene un 84% de aceptación. Pero durante todo ese tiempo, lo que ha venido es dialogando, y hoy tiene una larga lista que se parece a la de regalos de Papá Noel, en donde unas cosas van a ser contrapuestas a otras. Por ejemplo, el importador el importador querrá que le bajen los aranceles para poder importar. El productor nacional querrá que no le bajen los aranceles para poder él seguir vendiendo su producción local. Entonces las dos cosas se van a contraponer. ¿Por qué camino voy? Entonces este trabajo que recién se está haciendo es un trabajo que debieron haberlo hecho hace mucho tiempo. En el momento en que yo aspiro a ser presidente de la República, yo tengo que llegar a la presidencia de la República a trabajar y a hacer las cosas desde el primer día. Porque si no, estoy perdiendo tiempo valioso. Hemos perdido más de 100 días en recopilar un poco de ideas. Esto no es más que una tormenta de ideas que no se las han podido ordenar. Pero no estamos atacando el problema central. Para mí el problema central... ¿Cuál es el problema central? Para mí el problema central del país es que es un país excesivamente caro. Y esto le quita competitividad. Y por más que yo le dé todas las estabilidades que quiera a un inversionista, si ese inversionista quiere venir al Ecuador y ve que el país es más caro que Colombia y es más caro que Perú, no va a invertir aquí porque va a decir mi producción no es competitiva. Entonces el presidente se ha dado cuenta que el presidente Correa, el expresidente Correa, estaba llevando el barco con un timón tirado hacia la izquierda. Hoy la solución es tirarlo hacia la derecha, porque cuando usted ve que se está navegando para la tormenta, la solución es ir para el otro lado. Pero eso ideológicamente no le permite al presidente Moreno tomar decisiones que serán calificadas luego como neoliberales. ¿Cómo juzga la coyuntura asambleísta César Ron? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas, al televidente, a la gente que está en las redes escuchando, viendo, y a los panelistas. La situación del país en materia económica es muy delicada, muy delicada. Y creo que todos los ecuatorianos sabíamos qué es lo que pasaba con la economía, sabíamos qué es lo que dejó el gobierno del expresidente Correa, cómo dejó al país. Y le deja a un país minado en materia económica al nuevo presidente. Si el presidente Moreno hubiera empezado a analizar cifras y hacer comentarios, seguramente no era candidato o perdía la elección. Así de fácil, porque hubiera provocado un enfrentamiento político casa adentro de la Revolución Ciudadana con el todavía entonces presidente Correa. Entonces, hay una hipótesis que dicen que se ha producido una guerra de intereses entre los mismísimos empresarios, que la generalidad de ellos estamos más tendiendo al centro o a la centro derecha. El país y los empresarios queremos reglas de juego claras para trabajar. El país pero chocan los intereses. Siempre hay intereses. Usted es un exportador, por ejemplo. Siempre hay intereses. ¿Con quién se agarran a puños ya en los intereses económicos y en los privilegios tributarios, en los apoyos de políticas públicas? ¿Con quién se enfrentan ustedes? Seguramente con los importadores. No necesariamente, porque el exportador no compite con el importador. El exportador exporta, necesita tener los mejores costos, las mejores formas de producir. Pero por la vía de los insumos... El Ecuador es un país caro, ¿verdad? Entonces, el industrial ecuatoriano que exporta quiere exportar en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque el precio no le da la economía, el país caro, el precio le da el mercado internacional. O usted es competitivo para poder acceder a los mercados internacionales, o simplemente no accede a los mercados, o si accede tiene que acceder perdiendo plata.
Porque nadie le dice, qué pena el Ecuador tiene muchos impuestos, o qué pena el Ecuador es muy caro, o qué pena... Hay que comprenderle y apoyarle. No, qué pena. Y disimularle los precios altos de sus exportaciones. Dice, a sí, ver, entendemos. Esta pluma vale $1. Ya. No es que a mí me cuesta $1.50 porque el gobierno que se fue me dejó fregado. No, usted o vende $1 o no vende nada. O si la vende tiene que perder dinero. Pero que el mercado internacional da las reglas de juego en el tema de las exportaciones, pone los precios del mercado internacional. Mire lo que ha pasado en 10 años. Estados Unidos, el imperio, como le decía el anterior gobierno, la inflación acumulada llegó, si no me equivoco, al 12% en 10 años. La inflación acumulada, y aquí está el economista Carrera, que es un hombre de números, en el Ecuador, en el mismo periodo de tiempo, dolarizado, porque tenemos que compararnos con las economías que están dolarizadas, 48%, si mi memoria no me es ingrata. Entonces, en esas condiciones... ¿Por qué encareció más? Por el despilfarro, porque aquí en el Ecuador no hubo disciplina fiscal, aquí en el Ecuador se gastó a manos llenas, aquí hubo los altísimos precios del petróleo, 300.000 millones de dólares de ingresos que tuvo el Estado ecuatoriano, que nunca antes en la historia los tuvo el país. Entonces aquí no hubo orden, no hubo disciplina, no hubo planificación, ¿no? Porque por ahí usted escucha que hay 100.000 burócratas, ¿no? que están con contrato. Entonces, ¿qué va a pasar con esos contratos? ¿Los van a mantener? ¿Les van a cancelar los contratos? ¿Van a seguir con este jueguito? ¿Cuándo se achica el tamaño del Estado? Esa proforma presupuestaria que llega al Congreso, a la Asamblea Nacional del 2017, Gonzalo, que ya hay que legitimar. En septiembre hay que legitimar la proforma del 2017 cuando hoy se ha gastado toda la plata, no hay plata. Sí. Entonces esto es una tomadura de pelo, sí. ¿no es cierto? Esto es una tomadura. Estas cosas son las que tiene que ordenar el Ecuador. El parámetro inflacionario de la Unión Americana y el nuestro debería comenzar por el ecuatoriano y el de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver, Santiago, en el comportamiento del resto de parámetros? La inflación es harto significativa tanto para las exportaciones como para las importaciones. El comportamiento del gasto público exagerado y de los robos con más impunidad que se han dado en los últimos 10 años ya hubieran quebrado al Ecuador si no hubiera existido una suerte de boom petrolero o de boom de algún producto que pudimos vender en buenos términos y que nos ayudó a mantener una liquidez relativa, por lo menos para mantener a un partido político llamado Alianza País. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días con todos. Voy a decir, de nuevo, voy a indicar algo que siempre molesta a todo el mundo, y es el siguiente. Siempre hablamos del despilfarro del gobierno y hablamos de que justamente el boom generó esa adicción del gobierno con respecto al dinero que viene del petróleo, lo cual hizo que el gobierno no tome o sea despilfarre el dinero y no lo utilice de una manera ¿Eso no es tan cierto? Es cierto, pero es la mitad de la historia. Es la mitad de la historia. ¿Cuál es la otra mitad? La otra mitad de la historia es la siguiente. Al entrar ese despilfarro del gobierno, el despilfarro del gobierno fue a la economía. Y la economía se revitalizó con ese despilfarro. ¿Qué fue lo que generó? Hay algo que se llama un efecto multiplicador. No es que el gobierno coge y despilfarra cogiendo todo el dinerito, haciendo un montoncito y quemándolo. No, lo gasta en la economía. El sector privado se beneficia de eso y se beneficia de todo ese despilfarro. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es justamente lo mismo que hace el gobierno: intoxicarse, hacerse adicto a ese gasto del gobierno, entrar en una zona de confort en el cual no hicieron la tarea que tenían que hacer. Así como el gobierno no hizo la tarea que tenía que hacer, que era gastar de manera responsable el dinero de todos los ecuatorianos, el sector privado no hizo la tarea que tenía que hacer, que era aumentar su competitividad y productividad en tiempo de vacas gordas. Como no lo hizo, claro,
lo que sucedió fue una distorsión en el sistema de precios. Y esa distorsión en el sistema de precios la estamos viviendo en el día de hoy, cuando se está indicando que el país es sumamente caro. Entonces, algo que me preocupa de estas conversaciones que está dando el gobierno es que se vuelva tal cual como usted o como uno de los panelistas dijo, en una reunión tipo Papá Noel, en donde el gobierno, cual Papá Noel, se sienta, toma todas las recomendaciones y va a tratar de satisfacer los deseos, los gustos y las aspiraciones de cada uno de los niños empresarios. Sin embargo, algo que hasta el día de hoy no se ha hecho es que todos y cada uno de los ecuatorianos debemos asumir la responsabilidad de lo que está pasando el día de hoy. El problema de la economía es crítica, pero el problema de la economía es crítica no solo por culpa del gobierno, porque así como hay culpables, hay cómplices. Y el sector privado fue cómplice por acción u omisión de lo que está sucediendo hoy. Así que todos nosotros... Perdone, todos cómplice y beneficiario también. Exactamente, y hay que decir las cosas como son. Hay grupos empresariales que hicieron mucha riqueza en estos 10 años. Y además el hombre que está en Europa reclama aquellos, yo les di bastante dinero y todavía me hacen la contra, dice, cada vez que se le ofrece comentar respecto a la inconducta potencial de los empresarios ecuatorianos. Pero veamos qué dice Santiago Bucarán. Exactamente, y lo que hay que hacer es comenzar a tomar medidas que son duras, y duras para todos, pero medidas que sean pensadas y que el objetivo sea recuperar al país, y recuperar al país en lo que respecta a la economía, pero con un objetivo de que seamos un país productor, no que seamos un país consumidor, porque eso fue lo que nos convertimos durante estos 10 años, un país consumidor y despilfarrador, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de todo el sector privado, incluyendo empresas e incluso hogares. O usted no se sorprende que Quito tenga una cantidad inmensa de restaurantes, que haya habido una bonanza del gasto superfluo impresionante, y después digan, no, solamente fue el gobierno que despilfarró. Solo fue el gobierno el que despilfarró, fuimos todos. El problema es que luego, cuando llega el tiempo, que es actualmente, cuando ya nos llega el tiempo de limpiar el reguero que hicimos en la tremenda fiesta bacanal en la cual todos estuvimos metidos, que claro, el gobierno fue el organizador y todos fuimos invitados, pero no porque fuimos invitados nos fuimos cómplices, y nos toca limpiar, es que todos comenzamos a decir, no, pero si él organizó todo, el despilfarro fue del gobierno, y el gobierno debe ser serio. Ahora, ¿por qué creo que el doctor el licenciado Lenin Moreno tomó tanto tiempo en tomar las medidas? Pues fácil, porque a esto lo veníamos diciendo varias veces, yo se lo había dicho en su programa muchas veces. Uno debe primero llegar al gobierno, especialmente en esta década del correato. No, las cifras eran totalmente, la transparencia del correato era la peor de toda la historia. No sabíamos exactamente en qué situación está el gobierno, no sabíamos cómo estaba la situación de la deuda, no sabíamos absolutamente nada. Y desde afuera, ni desde dentro, solamente un pequeño grupo limitado sabía todos estos problemas. Entonces, claro, había primero lo que decía el diputado Ron, una parte de estrategia de poder llegar, porque al final de cuentas, lastimosamente, el votante ecuatoriano no se le puede llegar, uno no puede llegar a un cargo público diciendo verdades, lastimosamente, porque si uno dijera verdades, señores, estamos en una mala situación y lo que va a venir es que cuando yo llegue al puesto voy a generar medidas de shock, porque no hay otra, pierde de una, entonces no me vengan a decir que solamente estos derechos de izquierda, estos son todos. Además, entonces no lo podía decir, y luego también estaba el hecho de que cuando llegaba ya recién iba a darse cuenta de la situación, porque la situación hasta hace algunos meses no estaba clara. Ahora, el problema que yo le veo al gobierno de Moreno es un problema de una indecisión muy grande. O sea, le tengo fe al presidente Moreno, pero algunas veces esa fe como que se me diluye un poquito cuando le veo esa indecisión o esa forma no tan clara de enfrentar los problemas. Un ejemplo claro es lo de la deuda. Inicialmente, hasta hace unos meses, el presidente Moreno fue claro, explícito, al decir que habíamos superado el techo de la deuda, ¿sí se acuerdan?
Ya. Entonces había dicho, esta cantidad de deuda se ha superado, está por encima del 40%, tenemos que considerar todos estos componentes. Y luego, cuando se presenta la proforma, se dice, no, estamos bajo del 40%, la deuda se la ha manejado bien. Entonces, esos pequeños detalles es lo que hace dudar de que podamos cambiar. ¿Agiganta la incertidumbre? Exactamente, sí. O sea, a ver, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Quieres realmente hacer lo que siempre hemos esperado de un político en estos momentos críticos, que es que tome las riendas y que además sea sincero? Y trace un rumbo nuevo a la economía. Trace un rumbo a la economía, duela a quien le duela. Porque eso es lo importante, duela a quien le duela, porque esto va a doler a todos nosotros nos va a impactar. Pero claro que nos va a impactar porque durante 10 años no dijimos nada, solamente se comenzó a ver los gritos de inconformidad en los últimos años, cuando ya la plata comenzaba a ser cada vez más escasa. Pero en la bonanza nadie dijo nada, Jaime. Solamente un grupo muy pequeño. Gracias, Santiago. Volvemos en breve con usted. Jaime Carrera, el director del Observatorio Fiscal. ¿Nos podría usted comentar cuál es el cambio de rumbo ya para dejarnos de diagnósticos? Usted los ha elaborado atinadamente y lo hemos difundido aquí. Pero ahora lo que hay que ayudar al presidente, en muchísimos casos obligar al presidente es que no se acostumbre al 81%. Que tiene que gastarse un poquito de su popularidad, porque después puede caerse a menos de la mitad, si es que no actúa a tiempo. Pero ¿qué quieres que haga? Podría un presidente prevalido, un presidente tan popular, tan adulado y querido, porque hay gente que sinceramente quiere al presidente Moreno por su manera de ser, o queremos. Yo creo que todos le tenemos bastante afecto y confianza en ese sentido. Pero como dice Bucarán, ya es suficiente. ¿A dónde nos quiere llevar, señor presidente? ¿Ahí qué le respondería el Observatorio Fiscal y sus parámetros? ¿O qué le reflejaría el Observatorio Fiscal y sus parámetros? ¿Qué dicen ustedes en las cifras? Buenos días, Gonzalo. Gracias. Jaime, bienvenido. Muy buenos días. Un saludo a la audiencia, a los compañeros del panel. A ver, primero la conciencia de que el Ecuador, con un PIB per cápita de $6,000 al año, no puede estar bien. No se puede conseguir bienestar con un PIB per cápita de $6,000 anuales. Entonces, el gobierno lo primero que tiene que inducir a la sociedad es que requerimos un PIB per cápita de $20,000, de $30,000 para progresar. Para tener un PIB per cápita de esa dimensión. Usted dice el PIB, ¿no? El ingreso por habitante de cada persona. O dicho de otra manera, con menos de $500 aquí nadie es feliz ni nadie tiene bienestar. Ya. Cada persona debería ganar cada mes en promedio $1,000, $1,500, $2,000 para estar bien, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale la plata de los botarates que andan comprando whisky en los mejores restaurantes, viajando a Miami cada vez que se les ocurre? Ya, bueno, si usted se refiere a la gente que ha sacado plata de la corrupción, es otra cosa, ¿no es cierto? Sí. Y ese es un buen punto, porque también la sociedad debe tener conciencia de que se ha financiado la corrupción con créditos. Y que ¿Cómo es eso? Claro, porque la mayoría de hechos corruptos son créditos de Odebrecht y de una serie de cosas. Entonces todos los ecuatorianos nos endeudamos para pagar la corrupción, ¿no? Entre comillas. Y ya nos gastamos creyendo que eso era lo nuestro. Sí, pero bueno, no sabemos que tenemos que pagar todo eso. Todo, tenemos que pagar durante varios años. Solo los que corrupción. llevaron en aviones al Asia a bancos árabes, esos están salvados. Gonzalo, tenemos que pagar durante años la corrupción con créditos a altas tasas de interés y a largo plazo, porque ese es el precio de la corrupción en los créditos en el país. Ojalá toda la sociedad tomase plena conciencia de eso. Pero al margen de ello, para tener un estado de bienestar medianamente razonable, el Ecuador requiere crecer a tasas de 5, 6, 7, 8% durante décadas. Entonces, un primer objetivo del gobierno es
Luego, para crecer hay que invertir, no hay otra manera. Un país no crece si no invierte. Y la tasa de inversión este rato, de alrededor del 10% en el sector privado y 7% en el sector público, no es suficiente. El Ecuador debería invertir llegar a tasas de inversión del 30%. Para generar esas tasas de inversión se necesita unas reformas fundamentales en los fundamentos económicos, en las bases económicas que generen confianza, credibilidad. Punto 2 para el gobierno. Punto 3. El Ecuador requiere dólares. Solo los dólares vienen de la exportación y de la inversión extranjera directa. Entonces, si hoy exportamos entre petróleo y no petróleo 18.000 millones de dólares, deberíamos en el futuro exportar como Chile 70.000 millones de dólares o como Singapur 240.000 millones de dólares. Para eso hay que generar condiciones de productividad y competitividad. Punto adicional. El Ecuador requiere atraer inversión extranjera directa. Con esa pobre inversión extranjera directa que tenemos ahora, el Ecuador no va a llegar a ningún lado. Requerimos inversión extranjera directa de 5, 6, 7% del PIB. Luego, el punto adicional, en el tema fiscal, el Ecuador no puede jamás perseverar en un déficit del 7, 8% del PIB. El Ecuador requiere en el mediano plazo equilibrar las cuentas públicas, reduciendo el tamaño del sector público. Lo que tiene que entenderse en el país es que el Ecuador no tiene que financiar altos déficits con tasas onerosas de préstamos, tiene que reducir los déficits. Y el punto cuarto para el gobierno, el Ecuador tiene que mejorar en productividad y competitividad. Lo que se ha dicho aquí, el Ecuador es un país caro y tiene que mejorar productividad y competitividad. No va jamás el Ecuador a progresar si no hace bien las cosas y si no tiene una sociedad y un sector productivo eficiente y competitivo. Y para eso el gobierno tiene que generar las condiciones. Lo que yo digo ahora, lo hemos dicho aquí durante mucho tiempo con cifras sustentadamente, creo que el gobierno, algunas cosas las entiende. Por ejemplo, que hay que fomentar las exportaciones, yo creo que entiende que el sector privado tiene que ser el motor del desarrollo, creo que el gobierno entiende, creo que en el tema fiscal algo entiende porque tiene muchas contradicciones. Por un lado aumenta el gasto y por otro lado tiene un decreto de austeridad, bueno, y una serie de cosas. Pero las cosas para el gobierno están claras porque no hay nada que inventar, Gonzalo. Ahora bien, esa es la visión económica, pero si esta visión económica... Perdone, pero sí. la contradicción de la administración Moreno parte de que tiene un equipo económico dual, por no decir un entrevero, una fanesca de funcionarios que responden a diferentes intereses empresariales, pero mucho más ideológicos. Entonces, las sabias lecciones, entre comillas, de Correa siguen predominando en el frente económico. Sí, esa es una de las contradicciones. Porque son los tres, el trío Claro. que yo les digo, el trío Los Panchos. Los dos antiguos y el aparentemente nuevo, fue preparado el señor ministro de Finanzas desde la Pontificia Universidad Católica. Ya fue invitado meses antes a ver cómo quedaba la situación. Entonces todo esto sí tiene que conocer la ciudadanía y por eso la respuesta más o menos idéntica a la que venía rigiendo en la época anterior. Es importante que conozca la ciudadanía. Esa opinión me interesa. Es que la nueva visión de la economía no puede lograrse o concretarse con la gestión económica de quienes durante 10 años hicieron todo lo contrario y fueron los causantes de lo que hoy vive el país. Eso es obvio. La nueva visión económica tiene que partir de cambiar el equipo económico sin ninguna duda, Gonzalo. Pero además, esta visión económica... ¿No necesita más bien una crisis de gabinete? Para, qué sé yo, yo entendería para que cuando se le ocurra. Yo creo que entendería que algo de eso debe ocurrir, porque el problema de crecimiento del Ecuador y de ciertos parámetros no tiene tinte ideológico, Gonzalo. Todos los países que progresan, sean de izquierda, sean de derecha, sean de donde sean,
para crecer tienen fundamentos que son universales. Estabilidad fiscal, estabilidad económica, garantías, institucionalidad, Estado de Derecho, reformas legales adecuadas. Esto ya no tiene ideología, Gonzalo. Esto es algo que se debe hacer. Ahora bien, hay algo fundamental. Si estas cosas las hemos dicho aquí durante mucho tiempo, y si alguien se hace cargo, por ejemplo, de las finanzas públicas o del equipo económico en el nuevo gobierno, no necesitaba entender lo que hay que hacer, porque cuando se sabe, se sienta en el sillón de ministro y desde el primer día se comienza a hacer las cosas. Cuando se conoce, no necesita usted mayor indagación en estos temas que los hemos tratado de manera permanente. Pero déjeme complementar esto. Si es que el gobierno aún tuviese claro esta visión económica, ¿sí?, tiene que armonizar con el hecho político. Porque la visión económica que requiere el país para progresar necesita reformas económicas. Y esas reformas económicas tienen que ir a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional el gobierno tiene que tener mayoría, hay que decirlo esto. Porque ¿qué pasaría en este momento si el gobierno envía a la Asamblea una ley para reformar la ley de plusvalía, por ejemplo? Y si no tiene mayoría en la Asamblea para procesar esa ley de plusvalía, no puede hacer la reforma. Entonces el gobierno tiene que equilibrar su visión económica con la viabilidad política para llevar adelante este nuevo modelo económico. Allí es donde yo creo que tiene el principal problema el gobierno, a margen de que tiene que cambiar sus equipos económicos y tiene que ser coherente en toda su gestión económica y política, ¿no? ¿Cuáles son las reformas políticas que podrían interesarle de a poco al señor presidente de la República, o que son, veamos la otra cara de la medalla, César, o que son obligadamente responsabilidades coyunturales inmediatas? No puede seguirse esperando hasta tener mayoría o algo por el estilo, sino concretar una mayoría que se una por los aspectos económicos y no ideológicos. Pero ahí intervienen los que quieren liderar al partido y ahí se complica la situación. Entonces el presidente Moreno no puede estar ahí de juzgador de actitudes ni de cepillo de ningún, de tres amigos por aquí, dos amigos por acá, porque en las mismas filas del oficialismo eso está tan disperso que parece una fanesca. Yo decía esta mañana, parece una fanesca. Han llegado a unos niveles de hipocresía entre ellos, pero gigantes. Entonces, con ese capital humano en el Congreso, ¿qué cosa más difícil? ¿O qué recomendaría usted para que el señor Serrano, el líder del Parlamento, busque el bien del país y cohesione a todos los que están interesados en sustentar al Estado y no Alianza País? Pues, si nosotros no vivimos de Alianza País, los que viven de Alianza País son ellos, o han vivido estos últimos 10 años y han hecho verdaderas fortunas. Nosotros no tenemos que precautelar esos activos, sino buscar una ruta para nuestro país en materia económica distinta, reformada y activa. Y yo, perdonen que insista en esto, al señor David Lemor, señor presidente Moreno, al señor David Lemor, ¿quién es este caballero? Es un ex ministro de Producción del Perú. Le preguntan los colegas del sur, ¿cómo Perú comenzó a abrirse al mundo? Y es su tema, Césarrón. Él responde, empezamos en la década de los 90 con una reducción unilateral de aranceles y luego con la firma de acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales que el que se fue no quería ni... Le tuvieron que, creo que, embriagar unos 8 días para poder firmar en Europa. ¿Usted recuerda aquello? Una medida que adoptamos para poder mejorar la competitividad de nuestros productos y para aumentar la atracción de inversiones. Antes teníamos grabados un promedio de 66% de aranceles,
Ve lo que tiene ahora el Perú, señor presidente. 1,2. 1,2 grabados con aranceles. Le preguntan, ¿alguna vez, señor Lemor, exministro, alguna vez se preguntaron si estaban listos para competir los peruanos? Claro que nos preguntamos eso. Pero teníamos que entrar a competir. Si íbamos a esperar a estar preparados, nunca íbamos a entrar. Gracias a ello, vimos nacer nuevas industrias, por ejemplo, como la de espárragos, dice. ¿No? Y aquí han hecho los señores empresarios de exportación los mismos milagros, pero arriesgando, ¿no es cierto? Arriesgando y buscando mercados. Yo le tengo un espárrago mejor. Le voy a traer mi próximo viaje. Así ha sido el trabajo de ustedes, según me han comentado sectores de producción de exportaciones. Y dice, ¿y qué fue necesario implementar, señor presidente Moreno? Tuvimos que cambiar el chip, dice el exministro peruano. Si algo no sabíamos, lo fuimos aprendiendo en el tiempo. Y claro que sí, implementamos políticas agresivas de fomento, de inversión, de innovación y de tecnología. Señor presidente Moreno, vea, en una entrevista de una columna con 3 preguntas, usted tiene aquí la ruta que debe seguir nuestro país y su administración, señor presidente Moreno, con todo respeto. Perú antes castigaba ese tipo de inversión de exportaciones castigaba, dice, de alguna manera, y aquí creo que ocurre o ocurría algo similar. A ver, César Ron. Gracias, Gonzalo. Mire, hace 10 años estuve en Chile cuando vino la crisis chilena y el gobierno de turno lo que hizo fue entrar en un proceso de desgravación arancelaria. Y ellos, los niveles arancelarios estaban en el nivel del 6%, si no me equivoco. Y bajaron los aranceles a esos niveles, de 1, de 1.5, de 2. Porque tenemos que abrirnos al mundo. Usted toca algo fundamental. Mientras todos los países de la cuenca del Pacífico estaban reunidos en México para el acuerdo Asia-Pacífico, México, Chile, Perú, Colombia, los tigres asiáticos, ¿no? Japón, Corea, etc. ¿A dónde nos llevó María Fernanda? El señor Correa, presidente del Ecuador, estaba en Cuba, ni siquiera asistió, ni siquiera se interesó de formar parte del Asia-Pacífico. Y el Ecuador no forma parte del Asia-Pacífico, un mercado de 1.500 millones de personas con capacidad de compra. Que hasta se viene México a integrarse. Imagínese usted, estas cosas, estas barbaridades han ocurrido en estos 10 años donde el Ecuador le dio las espaldas al mundo y al desarrollo, porque de ahí tienen que venir pues, los capitales que habla el economista Carrera para las inversiones, para hacer las nuevas fábricas. Mire usted, por años la sensibilidad de los límites de la guerra entre Perú y Chile, el límite marítimo, por años. Hoy la guerra es comercial, es económica. Hoy en el Perú hay 18.000 millones de dólares de inversión chilena. Se acabó pues la guerra de los límites, se acabó pues estas sensibilidades. Hoy los chilenos cuidan su relación con Perú porque tienen que defender los capitales chilenos que están en el Perú. Y los peruanos defienden su relación con Chile porque no quieren que se vayan las inversiones del Perú. Así se cambian los países, con apertura, con inversión. En estos 10 años, ¿qué industria grande, nueva, importante se ha instalado en el país? Ninguna. ¿Quién va a venir al Ecuador cuando en 10 años hay 34 reformas tributarias? ¿Y quién viene al Ecuador? Esto es de locos lo que ha pasado aquí. Ahora, el presidente Moreno tiene que tomarle al toro por los cuernos. Porque aquí, como se dice en la calle, vamos a hablar la verdadera. A ver, aquí tiene que venir una reforma económica y una reforma política. ¿No es cierto?
quienes me apoyan y quienes no me apoyan. Así y aquí nos vamos a quitar la máscara. Estas cositas de delicadeza y cepillos que vayan a vender en el mercado de Santa Clara. Así que aquí vamos a defender la institucionalidad, el cambio para sacar adelante el país. Esto no va a ser de un año. Esto va a tomar tiempo, esto va a tomar una planificación de largo plazo. Pero díganos un par de políticas públicas urgentes para el sector externo de la economía. Mire, Jaime tocó el tema de la ley de plusvalía, que a gritos vienen clamando los constructores para reactivar la construcción, que es un sector que dinamiza la economía y da trabajo a todo el mundo, pues, que no le da trabajo al ingeniero y al arquitecto, no, al albañil, al carpintero, al pintor, al que pone pisos, al que pone azulejos, al que pinta, al que pone ventanas. ¿La ley de plusvalía le deja sin dinero al sector constructor? No, la ley de plusvalía ha paralizado la construcción. Porque es peor. No, porque aquí cuando se hacen leyes, en este caso el legislador, el asambleísta, tiene esta ley que vamos a hacer, ¿va a dar trabajo o va a quitar trabajo? La ley de plusvalía que sacó el gobierno anterior quitó trabajo, está a punto de desaparecer el sector de la construcción, aquí no se construye nada ya en el Ecuador. Entonces, este es un sector que dinamiza la economía. Todas estas cosas se tienen que empezar a hacer. El presidente Moreno ha dicho algo, que con la próxima proforma, con la del 2018, él va a acompañar un plan de reactivación económico productivo. Tenemos que, pero esto es ya mismo, pues. Esto es en un mes, que tiene que venir la proforma del 2018, donde tiene que venir los ajustes del Estado, esto que estamos hablando de la disciplina fiscal, de la racionalidad de los gastos, de la reingeniería de la deuda externa, porque el Ecuador no puede seguir pagando pues 9.75 de interés de los créditos gigantescos para los sobreprecios de las carreteras, de los edificios, de las represas, de los proyectos hídricos, de la refinería de Esmeralda. No, hay que reprogramar la deuda y seguir con la justicia para que todos los corruptos vayan a la cárcel, ¿no? Porque ahí vamos a terminar. Ahí tiene que terminar esto. Mientras tanto, tenemos que paralelamente trabajar para que el país recupere la dinámica económica. ¿Cómo ponemos en marcha el Ecuador? ¿No hace eso? Por A o B circunstancia. El país está parado. Estamos viviendo crisis. Se habla, y aquí hay un experto económico, que es el economista Carrera, se habla de que el próximo año, si el Ecuador no toma cartas en el asunto y medidas, podemos entrar en un proceso de estanflación. ¿Qué significa eso? Con contracción. ¿Qué significa eso? Que los productores van a tener los productores van a tener que vender esta pluma, no, ya no en $1, sino en 50 centavos, ya, que no le cubre ni siquiera los costos de fabricación. Eso es lo que tenemos que cuidar, lo poco que tenemos, porque el Ecuador no es un país que tiene... bajar a la cuarta parte de los salarios, porque de lo contrario quiebran, o mandar a la desocupación a los compañeros trabajadores. Son temas muy delicados, y hay que hacer conciencia de lo que puede pasar en el Ecuador. Marcos López en Guayaquil, su opinión, Marcos. Sí, gracias, Gonzalo. Mire, he escuchado con detenimiento cada una de las cosas que han ido planteando los panelistas. El panelista Bucarán hablaba pues de la complicidad de los grandes sectores empresariales. Pues ahí no solamente hay una complicidad de los grandes sectores empresariales, sino también del pueblo llano que decía, mira, ahora sí tengo un presidente que por fin me da algo y entonces vamos a seguir votando por el presidente, y él dijo pues que había ganado 8 elecciones seguidas. Bueno, pues ahora también le va a tocar pagar esa fiesta porque no existe almuerzo gratis en la vida. Estamos hablando y se ha ratificado que el Ecuador es un país caro y eso le quita competitividad al país. Estamos hablando de recortar el gasto porque por el lado del gasto público es por donde se sigue inyectando la liquidez a la economía. Todo eso nos lleva a una gran verdad, Gonzalo, que lastimosamente ojalá que me equivoque por el bien del Ecuador. Pero el único camino que nos queda es sumergir al Ecuador en una gran recesión que permita que el Ecuador se abarate.
y permita que los precios bajen, como dice Pero eso no se la hace por Asamblea. decreto ejecutivo, pues. Bueno, si se decide, como dice, recorte de gasto implica subir la tasa de desempleo. Si usted sube la tasa de desempleo, implica que va a haber menos consumo, y si hay menos consumo, necesariamente tiene que bajar la producción. Y cuando el sector privado baja la producción, también va a botar empleados, y eso va a implicar también aumento de desempleo. Lamentablemente, en dolarización, la variable de ajuste es una variable social que es el desempleo, porque nosotros no imprimimos el dinero. Entonces, aquí lo que tiene que decidir el presidente Moreno es qué estilo de recesión tomo. Tipo España, en la que me voy a demorar 6, 7 años en salir, o tipo Irlanda, que cogió y se sumergió en una recesión de un año, abarató el país, volvió competitivo el país, y hoy es uno de los países que más crece en Europa, ¿no? Entonces, esa es la decisión que tiene que tomar. Pero todo lo que se dice, fíjese que al final nos lleva a que hay que recortar, hay que cerrar la llave de la liquidez. Y cuando usted cierra la llave de la liquidez, y comienza a meterse el país en recesión. Entonces, lamentablemente vamos a tener que pasar por allí, y alguien va a tener pero que no tomar en la decisión un valiente. pero no en un formato de estanflación, que sería cruel, pues. No, evidentemente no en un formato de estanflación, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que abaratar los costos. O sea, por ejemplo, el sector empresarial no puede estar acostumbrado a los márgenes de utilidad que tiene hoy. Un restaurante sigue pensando en los mismos márgenes de utilidad que cuando eran Sucres. Entonces, si usted no gana 50% en comida, resulta que es un mal negocio. ¿Cómo puede hablar usted de margen de utilidad de 50% en dólares en comida? Porque claro, un restaurante es carísimo. Un restaurante es carísimo porque hay grandes márgenes. Entonces, lamentablemente, y esto no les gusta a los empresarios, lamentablemente el Ecuador termina en la puerta de la empresa de cada uno de ellos. Y no hay un gran acuerdo del Ecuador de decir, a ver, señor, usted empresario ni es tan santo como usted dice, ni tampoco es tan diablo como dice el gobierno. Santiago Bucaram, sí. Termine, por favor. Mil perdones, Marcos. Usted, señor trabajador, ni es tan explotado como usted dice, ni tampoco es tan bien pagado como dice la empresa. Pero aquí vamos a tener que sacrificarnos todos, porque usted, señor usted, señor que está empleado, usted sí cada vez quiere más derechos. Pero, por ejemplo, yo nunca he visto hacer un desfile de los trabajadores pidiendo empleo para los desempleados. Los he visto hacer desfiles pidiendo el 13º, el 14º, el 15º, 40 horas. Para eso los he visto hacer desfiles. Pero yo no he visto hacer un desfile de los empleados diciendo, señores, yo quiero compartir mis 40 horas de trabajo y voy a trabajar 30 para que otro pueda trabajar 10 y pueda llevar algo a su casa. Eso no he visto yo hasta ahora. Entonces nos va a tocar sacrificarnos a todos y aprender a las bravas que el Ecuador es un solo país y que todos tenemos que poner el hombro para que el país salga. Y eso nos va a costar sangre. No le podemos mentir al país. No existe salida, no existe, como está el país, no es competitivo para decir vamos a crecer. La inversión no va a venir a un país que es caro y que no le permite ser competitivo. ¿A usted qué le parece, Santiago? Santiago Bucaram en Guayaquil. Exactamente lo que he venido diciendo, no solamente en este momento, sino durante varios años ya en su radio. Lo que dijo Marcos es exactamente lo que nosotros, lo que ese debería ser el diálogo. El diálogo debería ser, ahora tiempo. El diálogo realista, no el diálogo inventado, improvisado, mentiroso, incluso entre nosotros. Exactamente, es necesario entrar en ese diálogo, tal cual como dijo Marcos, de que esto va a ser complicado, este ajuste, entrar en esa senda de crecimiento que dice el economista Carrera, va a ser complicado porque hay que cambiar cosas que son estructuralmente, han estado durante muchos años afectadas, como por ejemplo la inversión extranjera. La inversión extranjera no es que ha sido muy baja en los últimos 10 años, ha sido baja siempre.
Hay un problema estructural en Ecuador, un problema estructural especialmente que viene desde el sector, desde el respeto a la ley, el respeto que tiene el Ecuador a los acuerdos, el respeto que tenemos nosotros a los contratos. Ahora, esto va a ser complicado. Muchos dicen hay que hacer las cosas ya y hay que eliminar, por ejemplo, la ley de plusvalía. ¿Cómo lo vas a hacer si tienes al Congreso en contra tuyo? Porque ahorita, el día de hoy, de nuevo lo digo por segunda vez, hay conspiradores contra el presidente Moreno. Hay conspiradores y conspiradores que lo dicen por televisión sin Hay conspiradores por dentro y por fuera, ¿no? Exactamente, sin ninguna vergüenza. Y lo que ellos están haciendo es asfixiando al presidente Moreno, acorralándolo, llevándolo contra las redes para que él tome la decisión de hacer muerte cruzada, porque eso es lo que quieren. Y eso lo han dicho, han revelado su plan y quieren muerte cruzada porque ellos saben lo siguiente, lo que yo también siempre he dicho, que la oposición, en Ecuador no hay oposición, la oposición no sabe organizarse, la oposición no tiene estrategia, entonces si hay muerte cruzada, inmediatamente retoman el poder. Y cuando retomen el poder, vamos a tener correatos, no por 10 años, sino por varias décadas, 30 años, 40 años, 50 años. Porque esta fue la oportunidad, y esta es la única oportunidad que vamos a tener para recobrar la institucionalidad del Ecuador. Pero la oposición, ¿qué está haciendo? La oposición no lo entiende. No lo entienden, que esta es la única oportunidad. Quizás no les gusta que la oportunidad haya venido en manos de un santo que no es de su devoción. Pero por favor, cuando a ti se te aparece la Virgen y te va a hacer un milagro, no te quejas de la forma que te hace el milagro. En este momento, la oposición debería unirse en un bloque. Debería comenzar a negociar. Porque negociar de forma realista hace un cambio institucional. Podemos estar hablando de economía, pero lastimosamente en Ecuador la economía está totalmente politizada porque está manejado por estos políticos como es Alianza País. Y Alianza País no busca un objetivo de país, sino un objetivo de partido político. Lanzas la ley de plusvalía, ¿qué va a pasar? Te la van a rebotar. Es una ley orgánica. El gobierno es el que decide si, la asamblea es la que decide si la elimina o no. Y luego ¿qué es lo que va a pasar? Van a seguir minando el capital político de Moreno en el momento que lance elimine este tipo de leyes, diciendo, no, ya es el presidente de la derecha, y comienzan a minar. Entonces esto es un proceso, ahorita no solamente hay que recuperar la economía del país, ponerla en una senda de crecimiento que nunca hemos estado, porque eso es importante. No es que vamos a ponerla en una senda que estuvimos antes del correísmo, no, Ecuador nunca ha estado en una senda de crecimiento. Entonces, para ponerla en esa senda de crecimiento en la cual nunca hemos estado, debemos primero pensar cuál es la mejor estrategia política, basada en la realidad actual, en donde tenemos un presidente que se ha desmarcado de su partido, que ha hecho lo que yo dije también en su radio hace algunos meses, en el tiempo de elecciones, que ha hecho un santazo, recordando a Juan Manuel Santos y Uribe, ha hecho un santazo ya claro, y ver de qué manera se puede apoyar, especialmente bajo las circunstancias de que hay un grupo de personas que son golpistas expresos. Imagínense en el tiempo del presidente Correa si alguien hubiera dicho las declaraciones que han dicho por televisión, diciendo que quieren eliminar al presidente si es que sigue comportándose de una manera que no se adecua a sus intereses. Hubiera terminado preso. Pero aquí lo dicen sin vergüenza. Entonces, esa es la realidad política que está enfrentando el presidente Moreno. Y hay que reconocer que quizás su indecisión, el hecho de que sea tibio en este momento puede ser por eso. Entonces, formar un bloque político bien cohesionado. Y si van a muerte cruzada, que no salgan con la pelotudez, disculpe la palabra, de salir con 10, 15, 40 candidatos haciendo del juego al correísmo, porque aquí lo importante es recuperar la institucionalidad del Ecuador para por primera vez en la historia lograr poner al Ecuador en la senda de crecimiento. Y en este caso, este santo que no era devoción de ninguno de la oposición, les está permitiendo eso. Así es que les toca rezarle, les toca unirse y les toca tomar las decisiones que son y no salir con condiciones absurdas en un momento en que estamos en guerra por defensa de nuestro país. Muy realista su lectura, yo le agradezco mucho, Santiago. Terminamos, Jaime. Mire, este momento en términos de
acciones y cifras, le voy a hacer caer en cuenta a la ciudadanía, o intento hacerle caer en cuenta a la ciudadanía, que el Frente Económico del presidente Moreno le dice, ¿sabe qué? Por liquidez no se preocupe. Tenemos que seguirnos endeudando. Y vamos a endeudarnos 1.000 millones cada mes y medio, máximo cada 2 meses, porque ese es el costo. Pero usted no afloje su popularidad. El presidente dice, tiene razón. Prefiero crecerle a la deuda unas 3 veces más, unas 2 veces más, y luego procedo a hacer los ajustes indispensables y a gestar las políticas económicas que existen, pero que tienen otro tipo de costo. Hay un costo político, hay un costo social, pero son indudablemente importantes, sin ninguna duda. El presidente dice, estamos debiendo 60.000 millones. Le cae el mismo Frente Económico y declara que lo que la deuda externa e interna suma es cerca de 30.000, o sea, menos de la mitad. ¿Fue o no fue así? El Frente Económico del gobierno le dijo al presidente, no son 60.000 millones. Y en el Congreso cosa igual. Entonces, así lo están de alguna manera instrumentando hacia escenarios que no le conviene al presidente Moreno asistir. Esos escenarios tienen que cambiar por escenarios mucho más realistas, Jaime, en términos de políticas. Por eso le preguntaba, el cambio radical para enseñarnos a disciplinarnos y hacernos ver realidades económicas y números y cifras ciertas, ¿de qué categoría son? Bueno, el cambio tiene que ser profundo. Usted dice, sí, aquí no hay almuerzo gratis ni hay cama para tanta gente. Sí, es que en economía nada es gratis, Gonzalo. Ya. Y el progreso del país tiene que deberse al esfuerzo de la sociedad, porque ninguna persona de los que estamos aquí llega a un estado de bienestar sin trabajar 40, 50 años, sin ahorrar. Entonces el cambio tiene que ser profundo y lamentablemente en el Ecuador en este momento hay una serie de contradicciones, y le cito una. Presentaron a la Asamblea el presupuesto con invención de gastos, con un déficit ficticio y por otro lado se presenta un decreto de austeridad fiscal. Entonces se dice, bueno, algo pasa en eso. Y lo que pasa, todavía falta transparencia. Pero ¿cuál es la desconexión? ¿Es ideológica o es puramente especulativa? Yo creo que mientras siga esa gente que ha hecho, que continúa haciendo lo que hizo en 10 años, no se puede esperar cambios. Mire, por ejemplo, en el presupuesto, el gobierno debió presentar un presupuesto ya con los recortes de gasto público. Es decir, decirle a cada ministro, yo tengo este dinero y cada uno tiene que gastar esto. Y no dejar librado a la voluntad del gabinete de los ministros con un decreto de austeridad, lo que puedan ser austeros. No, cuando hay este tipo de problemas fiscales, Gonzalo, el presupuesto tiene que ser absolutamente rígido y a cada uno tiene que ponérselo en su andarivel de gasto con un Ministerio de Finanzas fuerte, sólido, creíble, que imponga la austeridad, no que espere que el resto le haga la labor de ser austero. No, para eso es el Ministerio de Finanzas, para controlar bien las finanzas públicas. Y los gobiernos, Gonzalo, los gobiernos que conducen los países al progreso, ningún gobierno es popular, porque la senda del progreso y del desarrollo significa ajuste, sacrificio de toda la sociedad. Entonces vea usted en Perú este rato Kuczynski, tiene baja popularidad. Y todos los gobiernos que han implementado medidas que lleven al país con reformas realistas, ¿cuál es popular? Los populares son los populistas, los que gastan, los que le dicen a la sociedad, viva bien sin hacer
nada. Entonces, esos tienen alta popularidad. Pero los que en países como los que nuestros, cenan los restaurantes. claro, en países como los nuestros, donde se necesita cambios culturales para el desarrollo, donde se necesita que toda la sociedad le tome como propia la responsabilidad fiscal, la reforma económica, el crecimiento, la competitividad. Esos cambios significan cambios de mentalidad en toda la sociedad. En toda la sociedad. Y bien decía algún compañero de panel, a la sociedad se le acostumbró a que viva gratis, a que viva por encima de sus posibilidades, a que viva con el bono, con la casa, con el subsidio del Estado y se siente a esperar el bono. A la sociedad hay que acostumbrarle al progreso mediante el trabajo, la eficiencia, las responsabilidades públicas, las sanciones a la corrupción y una serie de un nuevo entorno cultural para el progreso, Gonzalo. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM. Inicio de espacio promocional.